Un saludo para todos. ¿Qué harías si entre sueños te despertaras y te encontraras con dos seres de luz? Esto le sucedió a Enoch, quien al inicio de un mes estaba descansando en su cama cuando fue sorprendido por dos hombres enormes y majestuosos, con cabellos brillantes como el sol, ojos que emanaban luz y labios que parecían emitir brillo. Vestían ropas azules resplandecientes. ¿Quiénes eran estos visitantes y por qué se presentaron ante Enoch? En forma similar se han documentado casos en los que algunos seres conocidos como extraterrestres, intraterrestres o interdimensionales, como los llamo yo, han hecho contacto con algunas personas en el mundo. Bienvenidos a Mundo Curioso de Velado, donde exploramos los temas que más nos causan curiosidad. En este encuentro extraordinario de Enoch cambiaría su vida para siempre, revelando secretos inimaginables del cosmos. Al despertar y ver a estos dos seres magníficos frente a él, Enoch fue tomado por un miedo profundo. Los hombres llamaron su nombre, trayéndolo de vuelta a la realidad con una mezcla de miedo y de admiración. Al reconocer la magnificencia de los seres ante él, Enoch se levantó rápidamente a pesar de que su corazón latía aceleradamente y su mente estaba inundada de preguntas. Los seres celestiales, percibiendo su miedo, hablaron con él de manera calmada y reconfortante, y le decían: «Ten valor, Enoch, no temas, pues hemos sido enviados por el Dios eterno». Estas palabras, aunque consoladoras, no disiparon completamente el miedo de Enoch, pero trajeron un poco de paz a su mente perturbada. Con un tono de solemnidad, los ángeles continuaron: «Hoy ascenderás con nosotros al cielo. Antes de eso debes informar a tus hijos y familiares sobre todo lo que deben hacer en tu ausencia». La tarea parecía monumental para Enoch, pero sabía que no podía desobedecer a los mensajeros divinos. Al salir de su casa, Enoch sintió una mezcla de miedo y responsabilidad. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre y que necesitaba preparar a su familia para su ausencia. Con determinación comenzó a cumplir las instrucciones de los ángeles, preparándose para el viaje celestial que le esperaba. Las iglesias cristianas trataron de ocultar a sus fieles este libro al excluirlo de las diferentes Biblias. La primera pregunta que suele venir a la cabeza cuando nos hablan del libro de Enoch es, por supuesto, ¿quién era ese tal Enoch? En el Génesis bíblico se mencionan a varios personajes llamados Enoch. Uno de ellos es el primogénito de Caín, otro un nieto de Abraham, pero al que se relaciona con el libro de Enoch es al padre de Matusalén, abuelo de Lamec y por lo tanto bisabuelo de Noé, ya saben, el del arca de Noé y el diluvio. En la Biblia lo encontramos en el capítulo 5 del Génesis, concretamente en los versículos 18 al 24. En los últimos dos podemos leer: «El total de los días de Enoch fueron de 365 años, y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó». Enoch describió a los ángeles como él los describe, como seres de belleza y poder incomparables. Sus ropas azules centelleaban y sus cantos resonaban de manera sobrenatural, creando una atmósfera de reverencia, y las alas doradas de los ángeles, como él las llama, parecían irradiar una luz divina, mientras que sus manos blancas como la nieve transmitían una sensación de pureza y santidad. Antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook, cualquier red social. Así ayudarás a difundir un mensaje de luz y conocimiento. Los ángeles, percibiendo el impacto de su presencia sobre Enoch, le hablaron con palabras de aliento y confort, y en sus voces poderosas estaban llenos de una calma celestial que ayudó a tranquilizar a Enoch. Le explicaron que eran mensajeros enviados por el Dios eterno, trayendo una misión importante para él:
La misión era clara. Enoc debía preparar a sus familias para su ausencia y luego unirse a los ángeles en su ascensión al cielo. Debía confiar en los planes divinos y cumplir las instrucciones con fe y determinación a pesar del miedo inicial. Enoc sintió un sentido de propósito creciendo dentro de él. Mientras Enoc se preparaba para partir, los ángeles continuaban irradiando una sensación de paz y seguridad. Sus presencias eran un recordatorio constante del poder y la majestad de lo divino, dándole a Enoc las fuerzas necesarias para enfrentar lo desconocido. El libro de Enoc se compone de diversos fragmentos recopilados y reescritos en distintos momentos y lugares, probablemente en los siglos II y primero antes de Cristo, aunque algunos estudiosos ensanchan el marco temporal hasta los siglos III. ¿Y quién redactó las partes que lo componen? No fue el bíblico Enoc, desde luego, simplemente se le atribuye a él el papel de narrador. Se cree que fueron escritas en hebreo y arameo por judíos de las escuelas ortodoxas, farisea o hasídica. Aunque existen varias versiones del libro de Enoc, la más completa, de la cual se conserva una traducción en el Antiguo Testamento de la Biblia ortodoxa etíope, es la conocida como Libro de los Secretos de Enoc o Uno Enoc. Esa versión está escrita en el que es la lengua litúrgica de las iglesias de etíope, pero a lo largo de la historia se han encontrado fragmentos en griego, en latín y en copto. Además, se identificaron múltiples fragmentos del libro de Enoc en arameo, en griego, en latín y en copto. El libro de Enoc, de los famosos rollos del Mar Muerto, ya saben, ese millar de manuscritos hallados en cuevas cercanas a la localidad de Qumran, en Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto, por cierto, fueron descubiertos en 1947 de una forma bastante curiosa. Unos pastores beduinos que habían perdido a una de sus cabras se dedicaron a lanzar piedras al interior de las cuevas para ver si el animal se escondía en algunas de ellas y reaccionaron al sonido. Pero una de aquellas piedras no hizo el ruido que esperaban, sino el sonido propio de haber chocado con algún objeto de cerámica. Así dieron con unas vasijas que contenían 7 manuscritos en rollos de papiro. A lo largo de las décadas siguientes, los arqueólogos hallaron en las cuevas de la zona otros 965 manuscritos, aparte de los mencionados fragmentos del libro de Enoc. Entre los rollos del Mar Muerto se encontraron otros libros apócrifos del Antiguo Testamento, como los Testamentos de los Patriarcas o el libro de los Jubileos, del que hablaremos más adelante en otros videos. Ya saben que los libros apócrifos se refieren a los libros que fueron prohibidos por la Iglesia cristiana. El libro de Enoc fue eliminado de casi todas las Biblias, y no porque fuera falso, sino porque revelaba demasiadas cosas. Habla de los ángeles que descendieron a la tierra, describe los cielos como estructuras, portales y un trono rodeado de fuego. O es así como se le describe a un hombre llamado Enoc, elevado más allá del velo, a quien se le enseñó a ver lo que ningún mortal había presenciado. Durante siglos este texto fue enterrado y olvidado por la historia, silenciado por la religión, hasta que reapareció sellado en cuevas antiguas, escrito en lenguas olvidadas y lleno de secretos que nadie quiso explicar. En el libro de Enoc se muestra una historia donde los primeros en desobedecer no fueron los humanos, antes de Adán y Eva, antes de el Edén, incluso antes del primer pecado, como se le llama en la Biblia, ya habían ocurrido una rebelión no en la tierra, sino en el cielo. El libro de Enoc lo muestra sin rodeos. Ángeles celestiales encargados de vigilar a la humanidad no estaban aquí para intervenir, solo para observar, pero decidieron cruzar el límite. En el capítulo 6 los gigantes descendieron al monte Hermón. No por accidente, lo hicieron con total intención. Allí hicieron un pacto, un juramento sagrado. Tomarían las mujeres humanas como esposas y engendrarían hijos con ellas y nunca regresarían. No fue un accidente ni una caída, fue una decisión, una elección consciente.
Sema, el líder del grupo, fue el primero en hablar, los demás lo siguieron. Sellaron su pacto en la cima del monte, jurando permanecer juntos sin importar las consecuencias. El texto dice: nosotros hemos resuelto tomar esposas de entre las hijas de los hombres y engendrar hijos con ellas. Aquí no hay metáfora, no hay símbolo, hay una declaración directa. Estos seres no vinieron a salvarnos, vinieron a modificar algo. El monte Hermón donde ocurre este descenso es un lugar real. Está en la frontera entre Siria y el Líbano y ha sido considerado sagrado por culturas antiguas desde tiempos remotos. Incluso algunos creen que es el mismo monte donde siglos después Jesús se transfiguró ante sus discípulos según el Evangelio de Mateo. ¿Es una casualidad? Los líderes de este grupo tienen nombres: Semhasa, el cabecilla; Azazel, el maestro de las armas; junto a ellos otros como Baraquiel, Cocabel y Araquiel. Y no son entidades abstractas, son personajes reales con nombres registrados, asignados, identificados, con decisiones y consecuencias reales. Estos seres tomaron mujeres humanas y con ellas engendraron criaturas que jamás debieron de existir. Aquí lo importante es que los primeros en desafiar la voluntad divina no fueron los hombres, fueron los ángeles. Y eso ya lo cambia todo. Después de esta historia, estos hombres desaparecen en los relatos oficiales. La Biblia en el Génesis capítulo 6 apenas menciona este evento, lo reduce a una línea ambigua. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. El resultado de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas no fue una bendición, fue una catástrofe. De esa mezcla prohibida nacieron los Nefilim, gigantes híbridos, seres que según el libro de Enoc eran físicamente descomunales. No solo eso, también eran emocionalmente inestables, violentos e incontrolables. En el capítulo 7 el texto dice que estos seres medían 3000 codos de altura, una cifra simbólica, sí, pero que intenta transmitir una idea clara: no eran humanos y nunca debieron de existir. En este canal también hemos hecho otros videos acerca de los gigantes. Continuemos. Los Nephilim representan un desequilibrio en la creación, una especie no planeada por el Creador, una mutación nacida de la soberbia de los vigilantes y que ahora amenazaba con destruir todo lo que tocaba. La corrupción espiritual también se propagaba porque los vigilantes no solo engendraron cuerpos, también transmitieron conocimientos prohibidos. Asael, por ejemplo, enseñó a los hombres a fabricar espadas y cuchillos, a trabajar metales, a crear armas. Otros enseñaron astrología, magia, encantamientos y uso de plantas para alterar la conciencia. Lo que los antiguos llamaban sabiduría, Enoch lo describe como contaminación. Una humanidad que de un momento a otro pasa de recolectar frutos a forjar espadas, de construir refugios a levantar fortalezas, de contemplar el cielo a querer manipularlo. ¿Suena familiar? En muchas mitologías del mundo hay historias de gigantes. En Grecia, los titanes; en los textos hebreos, los Refaim y los Emim; en América, los gigantes prehumanos de muchas culturas indígenas; en Escandinavia, los Jotun; y en casi todas estas historias los gigantes son eliminados por los dioses. Una limpieza, un reinicio, un reseteo, como últimamente se le llama. Y si todos estos relatos tuvieran un mismo origen perdido en la memoria colectiva, el libro de Enoch no deja lugar a dudas. Los Nephilim eran una amenaza existencial y por eso el cielo decide intervenir. Se anuncia un juicio no solo contra los vigilantes, sino también contra sus hijos los Nefilim. Serían exterminados y sus espíritus condenados a vagar por las tierras como entidades sin descanso. El texto incluso sugiere que esos espíritus errantes son los que hoy conocemos como demonios. La Biblia en el Génesis capítulo 5 dice algo enigmático: y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No se habla de su muerte, no hay tumba, no hay despedida, solo una frase: Dios se lo llevó. Pero en el libro de Enoc trae algo mucho más grande.
se describe una experiencia que hoy no sabríamos cómo clasificar. Enoc es llevado a los cielos, literalmente. El capítulo 14 narra cómo fue transportado por los vientos, atravesando capas de nubes, portales de fuego y finalmente ascendiendo a un lugar que ningún ser humano había contemplado. Y vi una casa cuyo techo era como la bóveda del cielo y llamas ardientes rodeaban sus muros. Allí vi el trono del Altísimo, un trono envuelto en luz, con una voz que parecía fuego y seres celestiales a su alrededor, cuyos rostros no podían ser descritos. Enoc fue invitado y no fue llevado por su curiosidad, sino por una razón muy clara: ser el mensajero del juicio, el juicio de los ángeles caídos. Los mismos vigilantes habían descendido a la tierra, ahora le suplican a Enoc que interceda por ellos, le piden que lleve su petición ante Dios, que interceda, que abogue por su perdón. Pero el cielo ya había decidido y Enoc fue encargado de darles la respuesta, una respuesta fría y definitiva. Nunca ascenderéis al cielo de nuevo, nunca obtendréis perdón. Enoc Enoc ve el juicio de los ángeles y también ve el destino de la humanidad. Ve lo que ocurre después de la muerte, ve los lugares donde son guardadas las almas y ve que no todas esperan lo mismo. Unos descansan, otros esperan juicio, otros simplemente sufren, y eso es antes del fin de los tiempos. No hay cielo o infierno inmediato, hay una espera, un proceso, una realidad mucho más compleja de lo que nos enseñaron. Y es Enoc quien lo describe 1000 años antes de que esos conceptos aparezcan en las religiones. El viaje de Enoc es una revelación, es una visión detallada del orden espiritual, de las jerarquías, de los ciclos que rigen el alma. Por eso este libro fue incómodo, por eso fue ocultado, porque muestra que la humanidad siempre ha estado más cerca del cielo de lo que nos hicieron creer. Este personaje aparece mucho antes que las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y antes que el surgimiento de la figura de Jesús en el Nuevo Testamento. Enoc lo describe como un ser preexistente oculto desde el principio de los tiempos, que será revelado al final para juzgar a los impíos y restaurar la justicia. Si les ha gustado el video, le pueden dar un like, pueden suscribirse al canal. Los que aún no lo han hecho, pueden dejar sus comentarios para que profundicemos más sobre el tema y pueden compartir el video en sus redes. Hasta pronto, amigos. Nos vemos en el próximo video.